Bueno, un nuevo Facebook Live. Eh, Vamos a ver si la gente se comienza a conectar o no. Hoy es un día viernes, llegamos muy cansados. Queremos terminar nuestra semana, quizás nuestra semana de trabajo, quizás nuestra semana de estudios. Eh, Quiero avisarles que no tengo ningún problema, sino que me estoy pelando. Estuve tomando sol en nuestra hermosa ciudad de Mar del Plata y, y francamente me quemé bastante y terminé pelándome. Algo muy normal que nos pasa a los que nos olvidamos de colocar un protector solar. Bueno, como les estaba contando, la idea de esta transmisión en vivo de hoy tiene que ver con hablar de las emociones. Cuando hablamos de las emociones, me viene una frase de un biólogo chileno, Humberto Maturana, que dice que somos un globo de emociones en un mar de alfileres, ¿no? Pensá cuántas veces tomaste una decisión atravesado por una emoción, a veces para bien, otras veces para mal, y de eso quería conversar hoy con ustedes, hablar de las emociones primarias y cómo nos afectan al momento de tomar decisiones. Eh, Primero, a mí me gusta dejar en claro que somos seres emocionales antes que ser seres racionales, y es por eso que muchas veces si pensáramos antes de actuar, no cometeríamos los errores que cometemos atravesados por una emoción. Eh, las emociones están todo el día a nuestro alrededor. Después, quiero contarles la diferencia entre emoción y estado de ánimo. La emoción es algo más corto, más efímero, algo mucho más cortito, mientras que el estado de ánimo es una forma de pararnos en la vida. Todos tenemos un repertorio que hemos elegido. Eh, Te debe pasar que conoces gente que anda feliz por la vida, inclusive atravesando situaciones que otros se sentirían bastante tristes o mal, pero ellos igual se paran en la vida de una manera diferente. Eh, También hay personas que como estado de ánimo y como repertorio en la forma de pararse en la vida, son personas que están todo el día enojadas, ¿no? Todo el tiempo como necesitando el conflicto, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Yo les voy a pedir permiso para tomar mate, porque para mí es una conversación, y una conversación en nuestro país es una forma de unirnos, es el mate. Ojalá alguno de ustedes también esté con alguna infusión. Eh, Quiero hablar de las emociones primarias, antes que nada, y vamos a ir tocando una por una y vamos a ver para qué nos sirven o por qué las tenemos, aunque a veces ellas nos tienen a nosotros. Lo que primero quiero aclarar es que no existen emociones que sean buenas o malas, sino que son funcionales o disfuncionales dependiendo del momento que estemos viviendo, la situación que estemos viviendo. Hace un par de años se estrenó una película que se llama Intensamente, que si no la vieron se la recomiendo. Es una película una película animada, muy divertida, pero también muy reflexiva respecto a qué son las emociones y cómo nos atraviesan como seres humanos. Y dentro de esa película, la cual vuelvo a recomendar, hay un conflicto entre alegría y tristeza, ¿no? Alegría quiere que tristeza esté contenta, eh, y tristeza es tristeza, por lo tanto no puede estar contenta. Eh, Como decía recién, no existen emociones que sean buenas o malas, sino funcionales o disfuncionales. Y hay que saber reconocerlas para saber para qué nos sirven. Por ejemplo, cuando hablamos de la alegría, es un sentimiento de júbilo. La alegría nos abre puertas, la alegría hace que veamos el mundo de una manera diferente, que nos paremos en el mundo de una manera diferente. La alegría hace que, inclusive ante una adversidad, podamos tener la paz o la tranquilidad para enfrentarla de manera correcta. A veces los estudiantes me preguntan si
la emoción de la alegría nos produce estar sonrientes todo el día, y en realidad no, puedo estar en calma, puedo estar en paz, y esas sensaciones que tengo en mi sentir, en mi hacer, tienen que ver y están ligadas con la alegría. La alegría es una emoción que a veces nos las quitan porque lo permitimos, obviamente. Algunas personas, eh, a veces y muchas veces los medios de comunicación, yo siempre pido que se haga un ejercicio que es tomar un periódico, un diario, buscar todas las noticias malas, cuántas hay, buscar las noticias neutras, cuáles no son ni malas ni buenas, y buscar las noticias buenas del diario del día. Y yo les aseguro que se van a encontrar con un 5% de noticias buenas, entre un 15 y un 20 de noticias que son neutras, que son informativas, y el resto son todas malas. Pareciera que una forma de mantener al espectador o al lector, tanto los medios de comunicación como los diarios, la gráfica, es contándonos cosas malas, y aparte con titulares, ¿no? Desastroso, ¿sí? Con titulares como terrible, y la gente se queda, se prende en eso. La alegría es una emoción que debería acompañarnos durante el día. Hay personas que a veces me comentan que no tienen situaciones por las cuales estar contentas o alegres. Y me ha pasado de coachar personas donde le pregunto si desayunaron, si almorzaron, si merendaron antes de venir a un encuentro de coaching. Les pregunto si pudieron trasladarse sin ningún inconveniente hasta el encuentro de coaching, y a todas esas respuestas son sí, 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 y después de una coma viene pero. En realidad tenemos un montón de motivos para estar alegres, tenemos un montón de motivos para sentirnos bendecidos de estar en este mundo. Puedo caminar, puedo hablar, a veces tengo un techo. Una vez le dije a un coachí, tenés un techo sobre tu cabeza, y me dijo es alquilado, pero es alquilado, pero está. Tenemos un montón de motivos para estar alegres, inclusive cuando pensamos que esas personas nos disparan otra emoción como la ira o el enojo. Tener a nuestros hijos, que nuestros hijos tengan salud, eh, nos debería hacer sentir alegres. A mí me gusta cuando me cruzo con personas que dicen no tener motivos para estar contentos, pararlos, pedirle que caminen junto a mí y que miren a su alrededor. Eh, las cosas bellas las dejamos pasar, es como que no le damos entidad, y tenemos un montón de motivos para sentirnos alegres. No solamente a veces la biología, a veces tener un trabajo, tener una pareja que nos espera con la comida o que nos despierta con un mate o un café. Hay un montón de motivos para estar alegres. Pero después vamos a hablar un poquito también de la tristeza, una emoción que muchas veces se cree que es negativa, disfuncional, y es todo lo contrario. La tristeza es una emoción que nos permite despedirnos, es una emoción que nos permite hacer que una situación pase su duelo. No permitirnos estar tristes por algún mandato, como por ejemplo vos todo lo podés, no podés estar así, no es sano, no es bueno. Si tenemos la necesidad de estar tristes, deberíamos dejar que esa emoción fluya. Aquí en la consultora hay un cuadro que habla que la tristeza tiene que ver con despedirte de quien eras, dejarlo, ¿sí?, en tu pasado, y darle lugar a quien querés ser. Y obviamente que cuando nos despedimos de alguien que nos acompañó durante mucho tiempo, una cuota de tristeza tenemos. Así que me gustaría decir que la tristeza no es mala, sino que es funcional cuando tiene que serlo. Tampoco es cuestión de entristecernos por cualquier motivo o por cualquier cosa. La tristeza creo que es una emoción que deberíamos utilizar para poder descargar, para poder sacar las cosas que nos pasan. Eh, los hombres crecimos con el mandato social de que los hombres no lloran, y por no llorar a veces las personas terminan mucho peor, terminan con alguna úlcera, terminan con alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no estar pudiendo sacar lo que nos pasa y el sentir que tenemos en ese momento
lamentablemente nos hacen muy mal. Eh, Cuando hablo de tristeza y hablo de funcionalidad, no está mal estar triste. ¿Por qué? Porque también estar triste significa cerrar un ciclo, cerrar una etapa. Ahora, el asunto es no quedarse ahí. Cuando hablamos de emociones, a mí me gusta decir que no somos responsables de entrar en una emoción. ¿Qué significa esto? Que a veces nos suceden cosas que no elegimos, nos suceden cosas que nos pasan, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en la familia, en la pareja, con los hijos, pero sí somos responsables de salir de ella. A veces queremos justificarnos de por qué tenemos que seguir enojados, por qué tenemos que seguir tristes, y en realidad la justificación es solo eso, una justificación, es una historia que nos contamos para que nos haga sentido estar donde estamos y sentir lo que sentimos. Cuando hablo de que no somos responsables de entrar, pero sí somos responsables de salir, tiene que ver con que yo puedo ir por la calle, estar distraído, quizás pensando en algo de mi día o algo que tengo que hacer, y puede ser que un auto, un colectivo toque una bocina o alguien pase por delante mío y me sobresalte. A eso los coaches lo llamamos romper la transparencia. Puede ser que al sobresaltarme me asuste. Ahora, esa situación cuando termine y cuando desaparece deberíamos soltarla. Como también vamos a hablar dentro de un rato del enojo. ¿Qué pasa cuando no lo soltamos? La tristeza es funcional mientras dure lo que tiene que durar y no más de eso. La tristeza es una emoción que debemos utilizar para superar duelos. Pero lo más importante cuando tenemos la tristeza es no reprimirla, dejarla salir, dejarla sentir, dejarnos sentir. También quiero hablar del enojo. Y hoy publicaba en mi Facebook personal que enojarse es fácil y a todos nos pasa. Hay personas que se enojan mucho más rápido que otras. Yo trato de no enojarme en el día a día. Obviamente que me pasan cosas que, que deberían enojarme más, pero creo que con el transcurrir de los años, la formación y mi profesión también, he aprendido a enojarme en la cuota justa, con la persona justa, en el momento justo y en la cantidad justa. Y eso no es para cualquiera. A veces nos enojamos con quien no tiene la culpa de lo que nos pasa o también de lo que nos pasó. A mí me gusta decir como metáfora y como ejemplo que cuando tenía 8 años me mordió un perro. Es verdad, es una metáfora con una parte de historia real. Y después agrego que cada vez que veo un perro lo pateo, ¿no? Y la gente cuando me dice, ¿cómo que lo pateas así? Porque a mí a los 8 años me mordió un perro y me lastimó. A veces castigamos a los que vienen por los perros que nos mordieron. El enojo a veces lo canalizamos con las personas que están más cercanas a nosotros. A veces lo hacemos demasiado largo, demasiado extensivo, y a veces nos enojamos por pequeñeces. A mí me gusta decir que la gente no te puede hacer nada, no me puede hacer nada. La gente hace cosas. El enojo, la tristeza, la alegría, depende cómo yo interpreto esas cosas. Cuando a veces converso con las personas y me dicen, él me lastimó, él me hizo enojar, ella me sacó, yo digo que las personas no hacen nada, ¿sí? Las personas lo que suceden es, las personas hacen cosas, ¿sí? Y después vos interpretás esa cosa que hizo el otro. Como recién decía, el enojo también es una emoción funcional. El enojo nos permite alejarnos de situaciones que no queremos, que pueden ser disfuncionales. El enojo también es una alerta, perdón, de lo que no queremos en nuestra vida. Pero lo importante con el enojo es poder enojarnos con la persona que nos tenemos que enojar y no hacerle pagar a otros perros, como contaba recién la metáfora, de que uno me haya mordido a los 8 años. A veces para salir del enojo necesitamos saber qué es lo que lo produce. Y muchas veces, y yo diría que muchísimas veces, he conocido gente que sigue enojada con situaciones que ya no están. Y esto me hace acordar a un hecho real de la Segunda Guerra Mundial,
eh, donde una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en Japón, cuando se tira la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, había algunos soldados muy jóvenes que estaban en islotes alrededor de la isla de Japón y nadie les avisó que la guerra había terminado. Entonces ellos siguieron combatiendo durante muchos años más. Si lo googlean o lo buscan, creo que el último fue encontrado en la década del 90, del año 45 que terminó la guerra a la década del 90. Y cuando lo encontraron, él seguía peleando esa guerra, porque nadie le había avisado que había terminado. A veces estamos enojados con guerras que terminaron, con oponentes que ya no están. A veces estamos enojados por situaciones que no podemos cambiar. Y como decimos en coaching, no podemos cambiar el pasado, porque el pasado es historia y el pasado ya fue. Pero sí lo podemos reinterpretar o lo podemos soltar. Soltar el enojo es como soltar un ancla, un peso que venimos llevando. Una vez, haciendo una entrevista laboral, un candidato me decía que dentro de sus defectos estaba el hecho de que era una persona que era cabrona, que a veces contestaba mal, pero apenas me dijo ese defecto, me aclaró que no lo hacía en el ámbito laboral, que en el trabajo era de tener mucha más paciencia, que en el trabajo era de mantenerse en calma ante situaciones que no le gustaban. En esa entrevista le pedí permiso para detener la entrevista un minuto y preguntarle unas cuestiones personales. Me dijo que sí, que no había inconveniente, así que le pregunté dónde más era cabrón, tal cual las palabras de él. Me dijo que era cabrón en su casa solamente, que con sus amigos no lo era, que en el trabajo no lo era. Entonces, por mi formación, no pude dejar de preguntar. Y le pregunté, ¿qué pasaría si él tuviera un accidente? Un accidente que lo dejara en un hospital internado durante meses. ¿Quién iría a verlo? ¿Quién iría todos los días, todos los meses, a acompañarlo hasta que se recupere? ¿Quién estaría pasando las primeras noches esperando a que mejore, a que despierte, a que cuando abra los ojos vea una cara conocida? Esta persona reflexionó, pensó, era un joven profesional y me dijo, creo que las personas que estarían la primera noche, la segunda pueden ser mis amigos, algún que otro compañero de trabajo, pero mi familia seguro. Entonces le pregunté, ¿y con el pasar del tiempo, tus amigos irían todos los días a verte? ¿Te ayudarían a poder comer si estuvieras muy lastimado? ¿Tus amigos te bañarían si fuera necesario? Esta persona reflexionó y me dijo que no, que creía que los únicos que podían hacer eso era su familia. Entonces mi pregunta fue, ¿quiere decir que tu enojo o tu estado de cabrón es en tu casa con la gente que más te ama, que te cuidaría en un hospital y hasta quizás daría la vida por vos? Me miró, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, nunca lo había visto así. La entrevista siguió, el candidato no pasó, ¿sí?, a la tercera entrevista con la empresa, pero un día me llamó por teléfono para agradecer la entrevista que habíamos tenido y para haberle abierto los ojos respecto a darse cuenta que era su versión más dura con la gente que más lo amaba, que más lo cuidaba. Entonces, cuando hablo del enojo y digo enojarse con la persona correcta, en el tiempo correcto, en el momento correcto, también está bueno pensar cuántas veces nos enojamos con los que más nos aman y permitimos o tenemos más paciencia o entendemos con las personas que compartimos menos tiempo o con las personas que trabajamos. Esas mismas personas que estando hospitalizados seguramente irían al principio, pero después continuarían sus vidas. Mientras que para nuestros seres queridos, nosotros somos su vida. Otra emoción que quiero hablar tiene que ver con la sorpresa. La sorpresa es una emoción, no es una emoción, es la emoción más corta y es la que antecede siempre a otra emoción. De la sorpresa podemos pasar al enojo, al miedo, a la ira o a la alegría. La sorpresa tiene como
como función el alertarnos sobre algo que está pasando y no esperábamos. La sorpresa es funcional, sí, obviamente. Es ese semáforo amarillo antes de las emociones, que puede pasar a verde o a rojo, dura muy poquito. Hay que dejarla que fluya y antes de reaccionar, observar el panorama. La sorpresa también es una forma de acercarnos o alejarnos. La sorpresa puede ser bajarse de la cama para ir a desayunar o ir al baño y de golpe encontrarse con un hijo que viene subiendo las escaleras y te sorprende. Y de ahí va a quedar en vos cómo reaccionar. Si va a ser con un abrazo, si va a ser con un grito, si va a ser con un enojo o con la alegría de que tu hijo viene, ¿sí?, a recibirte en el pasillo de tu casa o antes de bajar a tomar el desayuno. Eh, Como sorpresa también, mejor dicho, como emoción también tenemos el asco. El asco es una emoción de preservación. Sin el asco, el humano primitivo hubiera llevado cualquier cosa a su boca, hubiera tocado cosas que lo hubieran matado, se hubiera alimentado con hierbas o algún alimento que podría haberle producido la muerte. El asco viene muy acompañado de la sorpresa también. Es una emoción corta, con algunos se produce algo más fuerte. Hay personas que ven alguna situación o algún animal, ¿sí? Y automáticamente aparece el asco como un mecanismo de defensa. Pero de la emoción que más quiero hablar con ustedes tiene que ver con el miedo. Y el miedo es una emoción de preservación. El miedo es una emoción que hace que huyamos del peligro. En la sabana africana, cuando el hombre primitivo veía los pastos altos moverse, sentía miedo como una emoción de preservación y corría. Ahora, ¿por qué les dije que quería hablar del miedo como algo importante dentro de esta charla? Eh, Cuando coacheo muchas personas, el miedo es una emoción que los paraliza. El miedo es una emoción que produce que las personas huyan, o el miedo es una emoción que produce que las personas ataquen. Recién decía que el miedo es una emoción de preservación, que bien utilizada nos sirve para sobrevivir, para subsistir. Lo que nos suele suceder es que la ponemos en situaciones que no debería estar. Miedo a pedir un aumento, miedo a sentarme y hablar con mi pareja de algo que nos está sucediendo o algo que siento, el miedo de llamarle la atención a un colaborador por miedo a que se enoje, el miedo a no jugarse por una relación, por un trabajo, el miedo a no reconocerse como un aprendiz, una persona que hace cosas nuevas. A mí me gusta decir que cuando sentimos la emoción del miedo, a mí hay una pregunta, y me gusta decirla, que me sirve como brújula respecto al miedo. Cada vez que siento miedo me hago la pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Y me ha pasado en mi vida profesional, en mi vida personal, que lo peor que puede pasar es que esté donde estoy. A veces también me ha respondido que lo peor que puede pasar es que esté peor de como estoy. El miedo es algo que, como decía recién, nos paraliza, nos hace huir o nos hace atacar. El miedo es funcional o disfuncional dependiendo de dónde lo pongamos. Pero lo importante es reconocerlo y darnos cuenta si es un miedo real, un hecho, como por ejemplo puede llegar a ser encontrarme con un animal salvaje en el medio del bosque, o si el miedo es infundado o es parte de una interpretación de cómo creo que el mundo se mueve. Coacheo personas que tienen miedo de brillar, y aunque no lo crean, tienen miedo de brillar. Y como los coaches no podemos aconsejar, solamente preguntar. Las preguntas que utilizo cuando me encuentro con alguien con miedo
Es la primera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Otra pregunta que utilizo cuando alguien tiene miedo es, ¿qué hace que pienses de esta manera? ¿Tu historia, tu presente o el futuro que no conoces? A veces me encuentro con coaches o clientes que tienen miedo a crecer, que tienen miedo a soltar, que tienen miedo a salir de una situación que les está siendo disfuncional. Y algo que noto con el miedo es que las personas se cuentan una historia que lo justifique de por qué están actuando como están actuando. Cuando hablo del miedo como parálisis, hay personas que por miedo se quedan quietas y soportan cualquier cosa. Por miedo a perder un status quo, perder una estabilidad económica. He coachado mujeres golpeadas que por miedo no se van y, y no se dan cuenta que quedándose el final puede ser peor. He conocido personas que cuando sienten miedo atacan. Cuando sienten miedo o creen que lo que conocen está cambiando, atacan. Pasa mucho en las empresas cuando hay que cambiar la forma de hacer lo que se hacía. El miedo en las organizaciones, aunque no lo crean o sí, está todos los días. Los colaboradores tienen miedo de hacer planteos, de hacer sugerencias. Los líderes tienen miedo de pedir y que los colaboradores se enojen. Y lo peor de todo es que todo este miedo es infundado y es porque falta algo. Cuando el miedo está en una relación es porque falta una conversación, falta sentarse y acordar. Hace un rato le decía que las personas no te hacen nada, sino que las personas hacen cosas, que depende de cómo vos lo tomes, esa cosa que hace el otro te puede lastimar, te puede enojar, te puede provocar ira, paz o tranquilidad. Cuando digo que falta una conversación, cuando hay miedo, es poder hablar con el otro desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo siento, no desde lo que el otro hace. El miedo hace que las personas no sueñen, el miedo hace que las personas no brillen, el miedo hace que las personas no puedan traspasar esas barreras que lo limitan. Cuando digo esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Los quiero invitar a hacer un ejercicio. Quiero que busquen una situación actual, ya sea laboral, personal o social, en la cual estén involucradas y sientan la emoción del miedo. Y que se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si actúo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si salgo de la emoción del miedo y enfrento la situación? Y les aseguro que lo peor que puede pasar es que estés como estás. Por lo tanto, cuando sientas miedo, hacete esta pregunta y te vas a dar cuenta que mucho para perder no tenés. Al contrario, si seguís sintiendo miedo, si seguís estando en esa emoción, tenés un montón para perder. Porque dejás de ser vos, dejás de brillar, de desarrollarte, de emprender. Una vez tuve la oportunidad de coachar una obra de teatro aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y las vedettes me decían que algunas sentían que los hombres no se arrimaban por miedo a que les dijeran que no, por miedo a que los rechazaran. Y una de ellas tomó una decisión que quizás por mandatos sociales no estaría bien hecha, pero creo que para ella le fue funcional y le sirvió. Y la decisión que tomó fue que si estaba en un evento, sea público o privado, o estaba tomando sol en la playa y sentía ganas de hablar con un hombre, ella se levantaría y se sentaría a hablar con el hombre. Eh, Sus compañeras le decían que estaba loca, que iba a quedar mal. Eh, y ella decía, esto que hablamos con Pepe, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Lo peor que puede pasar es que lo tome a mal y se crea que, no sé, estoy cazando hombres, y si me doy cuenta, me voy a levantar y me voy a ir, y voy a estar en el mismo lugar que estaba antes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la persona esté comprometida y sea solamente una charla. Y entonces me voy a volver a donde estaba, pero habiendo conocido a alguien y habiendo tenido una linda charla. Eh, Obviamente por cuestión confidencial no puedo decir el nombre, pero esto fue en el año 2007 aproximadamente, 2008, y es el día de hoy que sigue en pareja con una persona que estaba alojada en el mismo hotel que ella durante el verano. Él había venido como gerente de un evento de marketing, de una marca muy conocida, y tenía que estar toda la temporada. Y hoy siguen juntos. Y a veces cuando hablamos por Facebook o a veces la saludo en su cumpleaños por WhatsApp, eh, cuando se despide de mí me dice, ¿qué hubiera sido de mí sin la frase, es lo peor que puede pasar? Eh, Estas son las emociones, la, la alegría, que es acompañada por el amor, la tristeza, la cual necesitamos transitar en un momento de duelo, el permitirnos llorar, el permitirnos sentir, la tristeza como emoción de despedida de quienes éramos para transformarnos en quienes queremos ser, el enojo con la persona correcta, en el lugar correcto y el tiempo correcto, el enojo no con quienes más nos aman, sino con realmente quienes nos lastimaron, pero no por venganza, sino el enojo para poder decir no a una situación. La alegría vinculada al amor, como decía recién, en todos los aspectos de nuestra vida. La alegría como ser humano que se para, mira a su alrededor y ve todo lo que tiene. La alegría como un puente hacia el futuro, de ver un mundo mejor, de crear relaciones mejores. La sorpresa, que uno sería poder usarla como la usan los niños, como una herramienta de descubrimiento, dándole paso a una cuestión que es elegir si me sorprende para bien o me sorprende para mal. Eh, el asco, como una emoción de preservación también, y una emoción que nos permita alejarnos de lo que no queremos en nuestra vida, y el miedo, que era la última que hablábamos, colocándolo donde tiene que estar para cuidarnos, pero sacándolo, ¿sí?, como barrera de diseño hacia el futuro. Eh, no llego a ver, bueno, tenemos a Diego, hola Diego, ¿cómo estás? Ale, qué bueno tenerte, ¿sí?, una gran colega. Vero, amor, gracias, siempre está ella acompañándome. Vero Recal, qué lindo saber de una valcarceña. Sigo todas tus fotos desde tu ventana de trabajo. Deberías hacer un álbum y hacerlo pasar corrido, como una filmación, porque he visto días de otoño, de primavera, de verano, con sol, con lluvia, una belleza. Bueno, Carlos, a ver, creo que no te recuerdo. Lo tenemos a Kevin, uno de nuestros estudiantes más jóvenes de la formación en coaching. Qué bueno que nos estén acompañando. Eh, lo tenemos a Matías, nuestro diseñador, un gran diseñador, si alguien lo quiere contratar. Es una excelente persona, amante de las aves, y una persona muy creativa también. Eh, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, me quieren comentar algo. Eh, yo espero que esta charla les haya servido, que puedan estar en paz con sus emociones y dejarlas fluir y sentir. Como decíamos al principio, no hay una emoción que sea mala o buena, sino que es funcional o disfuncional, depende del momento y dónde la coloquemos. Así que gracias a todos por estar un viernes acompañándonos.
Gracias si vas a ver el video después. Ojalá te sirva y puedas colocar la emoción en el lugar adecuado y en la cantidad adecuada. Porque en las emociones no hay cosas que estén bien o estén mal, sino que pueden estar bien ubicadas o mal ubicadas. Les agradezco a todos los que estuvieron en vivo y agradezco también a los que verán este video mucho más tarde. Que tengan un buen fin de semana y ojalá con mucha, pero mucha cuota de alegría y amor, ya sea en cualquier ámbito, en el personal, en el laboral o en el social. Hasta pronto.